a todos los que nos ven aquí desde Cafeletreando. Mi nombre es Alejandra García y bueno, estamos muy contentos de tenerlos en esta mañana. Estamos intentando pues conectarnos con Pablo Emilio y vamos a darle unos minuticos para poder estar con él. Bueno, tenemos varias cosas que vamos a tratar en el día de hoy y nos place mucho invitarlos a que no se despeguen de Cafeletreando, de este espacio creado para la cultura, creado para motivar y abrir espacios pues a los artistas de diferentes índoles y diferentes espacios que hacen su arte. Les hemos prometido una convocatoria que vamos a sacar muy pronto para todos los artistas y bueno, esperemos que estén con nosotros apoyándonos en este proceso. Vamos a esperar entonces que Pablo regrese con nosotros porque tenía un poquito de problemas técnicos, pero ya va a estar con nosotros.
días. Buenos días, ahí podemos escuchar a Pablo, pero él no nos escucha, lastimosamente. No sé. Mientras Pablo se conecta con nosotros, entonces pues vamos a hablar un poco del tema que tenemos preparado para hoy. Y es que pues nos ha impactado muchísimo como a todos en estos días las noticias que están alrededor de el maltrato, pues a la violencia ocurrida a esta niña de una comunidad indígena de nuestro país. Digamos que la violencia en Colombia no ha sido algo nuevo, sino que ha sido alimentada por muchos actores en muchas épocas, en diferentes circunstancias en las que la mujer ha visto afectada y se ha visto maltratada, humillada. Entonces, pues para nosotros, digamos que no podíamos dejar pasar este día o esta emisión sin tener en cuenta esta situación en donde, los más afectados, aparte de ser los niños, son las mujeres también, porque podemos ver cómo a una mujer se le ultraja de esta manera, se le maltrata, se le quita su dignidad, su tranquilidad. Entonces, de esa forma, pues, se afecta sustancialmente. Vamos a ver si Pablito ya nos puede escuchar. Pero es que mi cámara está activada y todo, pero no sé. ¿Me escuchas, Y eso sí me Pablo? está preocupando. Estamos aquí ya transmitiendo y me gustaría saber si Pablito ya nos puede escuchar. Nosotros te escuchamos, Pablo. ¿Ahí me escuchas? Sí, tendrías que hablar un poquito más fuerte, pero sí, sí te escuchamos. ¿Tú me escuchas a mí? Pablo, ¿me escuchas? Pablito, me gustaría saber si nos escuchas. Aquí estamos en vivo, mirando la manera pues de contactarnos contigo, saber si nos escuchas. Qué raro, también está funcionando bien. Sí, es que nosotros te escuchamos, Pablo. Pablo, ¿puedes hablar, por favor? Hello. Bueno, mientras Pablo logra escucharnos, entonces quería traerles algunas poesías hechas por mujeres, desde el sentir de la mujer, desde la proyección que la mujer hace de la vida, de su encuentro con el mundo. Entonces, quiero pues comenzar con este poema de Lauren Mendinueta, que se titula Pequeño poema en memoria de la poeta Alejandra Pizarnik. Estoy triste por todas partes. Algo separa todo del tiempo, porque la vida me habita, la muerte está cerca. Nos gustaría pues entonces a quienes nos están viendo en Facebook que nos cuenten acerca pues de lo que ustedes opinan sobre esta situación en la que la mujer pues nos trae eh,
no sé, pues de esta situación que hemos vivido con este nuevo ultraje, porque no es la primera vez que ocurre en nuestro país, ¿cierto? No es la primera vez en la que tenemos que presenciar estas situaciones en nuestro país. Tenemos un historial largo de maltrato contra la mujer y contra los niños, y nos gustaría conocer, eh, pues ustedes qué opinan, cómo han recibido estas nuevas noticias y más en estas situaciones que ya habíamos escuchado y previsto que en épocas de confinamiento se iba a aumentar la violencia hacia la mujer. No sé si vamos a ver. Oye, ahora sí te estoy escuchando. Sí, Pablo, ahora se escucha un eco. Tú mismo tienes que cerrar el micrófono porque te dije que sí hay. No, qué No, qué problema. problema. Vamos a ver a Pablo doble. No, mentira, yo lo arreglo aquí ahorita. Ya lo voy Y a ahí, arreglar. ahí, Pablo, tienes que cerrar uno de los micrófonos. Eso, aló, eso. que ahora yo no te escucho. ¿No me escuchas? Ay, ay, ay. Pues tienes que cerrar el que no es. Bueno, sí, Pablo ahorita volverá con nosotros. Estamos entonces, como les dije, en Facebook Live. Para todos nuestros amigos que siempre están con nosotros en Facebook, voy a hacer lo propio, voy a revisar acá cómo están nuestras redes, cómo está nuestra transmisión de Café Letreando. Y bueno, quisimos empezar esta transmisión. Un abracito a Mario Bautista. Así es, aquí atrás está mi gata. No me había dado cuenta, yo no me había dado cuenta que estaba ahí. Sin vergüenza. Esta se llama Jessica. Me pareció una cosa muy graciosa porque alguien que yo conocí se llama Jessica también, y creo que se enojó cuando se dio cuenta que mi gata también, pero no era culpa, yo ya la tenía hace rato. Sí, aquí dice Mario, ¿qué les parece? Un gato sí está en la sala, pero el otro no aparece, o sea, Pablito, que también se le conoce como el gato, no aparece hoy en la sala. Sí, estamos esperando que se pueda ubicar, porque no lo van a poder ver ni escuchar hasta que no arregle el tema que tiene allí, eh, digamos de alguna forma que le está impidiendo estar con nosotros como siempre lo hace. Pues sí, entonces dentro de este tema que estamos hablando en el día de hoy, ha sido para este equipo pues una motivación querer dialogar alrededor de lo que está pasando con el tema pues de la mujer, del maltrato hacia los niños. Y bueno, es un tema que para nosotros es muy duro tener que conocer, que presenciar que estas situaciones pues siguen pasando en nuestro país, como les venía diciendo. Sabemos que para estas situaciones de confinamiento se iba a presentar mucho más. No quisiéramos que esto estuviera pasando en nuestro país. Creo que es el sentir de la mayoría que personas que se supone que nos deben proteger sean como el punto negro de esta organización, de esta parte del Estado que se supone que nos debe proteger, y ellos son en este momento ese punto negro que no permite que las cosas se den como debería ser. Entonces, para nosotros pues es muy triste esa situación, tener que presenciar este nuevo ataque hacia las mujeres, hacia los niños, y que finalmente ese trauma, ese dolor pues no va a pasar. Pablo, porfa, me confirmas si ya tienes retorno de mi parte, si ya me puedes escuchar y te centras un poquito en la cámara, porfa. Ya, Ahora sí me escuchas. listo, ahí te estoy escuchando.
Muy buenos días, Pablito. Gracias por estar aquí. Yo, pues, Sí, pues sí, me tocó conectarla del celular porque... pero se ve estupendo, no te preocupes. Se ve muy bien. Ay, Alejita, qué pena con... No, no te preocupes. Gajes del Ah, oficio, bueno, decía mi abuela. qué pena, Alejita, contigo porque... Sí, esto decía también selecciones del Red Dead Digits y tenía una sección dedicada a ese tipo de temas precisamente. Ay, Pablito. Bueno, Si tú le contentísima. preguntas a tu mamá, a tu abuela, seguramente ellas conocieron muy bien la fama. Sí, sí, sí. Me alegra mucho tenerte aquí. Me alegra mucho, Sí, pues, que estemos nuevamente en nuestro espacio dominical, muy comprometidos con la causa cultural. Bueno, Pablito, te muestro que cambió un poco mi set. Aquí está, allá está el espacio para el premio que nos ganamos. Ahí, así lo ves, ahí lo estoy señalando. Ahí está el espacio, no sé si lo alcanzas a ver, puedes conectarte pronto sí, por y el... por allá va en camino. Lo que pasa es, Sí, 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 no te preocupes, yo sé que con esto de la pandemia pues ha sido una locura, pero mira, ahí no, están estoy en este momento. todos nuestros recuerdos y bueno, ahí vamos y ahí va a estar también el premio que nos ganamos con Pablo en el Nevado Solidario de Argentina. Y bueno, Mario Bautista estaba diciendo, hay un gatito en la sala y el otro no está. Y que está en camino porque desde el viernes al 10, sino lo que pasa es que como ahora también precisamente el problema es que ahora hasta las entregas inmediatas se volvieron diferidas por asuntos de que pues el transporte es muy complejo, Así es, pero no te preocupes. pero yo creo que para el día martes ya lo estarás teniendo ahí en casa. Sí, sí, eso esperamos. Claro que sí. Pues Ajá. estaba ya haciendo la introducción a nuestros amigos que nos escuchan en Café Letreando, eh, que nos escuchan, que nos ven en Café Letreando, haciendo pues compartiéndoles la buena nueva de que tenemos esta nueva misión, de que ya te ibas a estar con nosotros y pues las tristes noticias que queremos comentar. Pablo, si quieres, céntrate un poquitico, que centra un poquitico que hay mucha luz. El, el- eso, hacia tú, Sí, eso. ese es el problema que... No te preocupes, tranquilo. Muy bien, ahora sí. Estábamos hablando pues del tema que seleccionamos hoy, pues de interés, de todo lo que ha estado aconteciendo en estos días en torno a la violencia a la mujer y a los niños sobre todo. Entonces contándole pues a nuestros amigos que nosotros estamos muy tristes y acompañamos el dolor de esta familia, de esta niña, y de todos los que de alguna forma han sido víctimas de esta situación. Eso es cierto, Alejandra, la situación no es nada Se fácil. escucha un eco, Pablito. Si quieres, Sí, ya sé dónde estás. Ya sé de dónde está saliendo el eco. ok, ¿Y ahí me estás súper. escuchando? ¿Y ahí me estás escuchando? Sí, pero si le quitas el eco quedaría Pero yo te... perfecto. Aló. Aló. Sí, sí, ya le quito el Ya eco, le quito ya el sé eco, dónde está. ya sé dónde está la falla. Entonces, Entonces, ya voy a ya voy a conectarlo de conectarlo. nuevo. De hecho, me estoy viendo dos veces, No te preocupes, pero que ya yo lo arreglo. En una, Ya yo lo no arreglo, tengo tengo calma. audio. audio. Ya Aló. yo lo arreglo. No te preocupes, tú arregla el audio que yo arreglo la imagen. Sí, pero listo, Listo, listo. listo. Pero Pero no, no, no me estás, no te estoy escuchando. Ay, ¿ahora qué pasó? Ni idea. Volvimos a quedar fuera del aire. Se Ah, fue el eco. no, no te escucho definitivamente acá. Paf, paf, ya. Sí, la situación es bastante complicada, como decía Pablito. Es una situación en la que nosotros de verdad estamos pues bastante desconcertados como país, como sociedad. Digamos que es un sentir en el que uno
podría decir que hasta ha fracasado como sociedad. Podría decirse que hemos fracasado como sociedad, que después de tantos años, siglos, en donde las tecnologías han avanzado, la escritura, las diferentes lenguas, el arte, eh, los sistemas educativos, todo lo que podríamos imaginar eh, que necesitamos para optimizar la vida se ha, se ha arreglado. Pero la posibilidad de respetar la individualidad, de respetar al ser humano eh, que tenemos enfrente, eso es creo lo que no ha permitido que avancemos como sociedad y creo que es lo que yo diría que hemos fracasado con noticias reiterativas en las que unos jóvenes eh, toman la dignidad, la, la infancia de una pequeña. Pablito, ¿me escuchas? ¿Estás aquí con nosotros? Sí, sí, te escucho y te estoy viendo. Espérate a ver cómo cuadramos acá, porque es que creo que hay bastante luz, no sé, un Tranquilo. problema que tengo acá. Pero sí, sí te estoy escuchando y la verdad me parece. Es decir, el problema que está analizando es una situación crítica porque en todas las circunstancias se ha utilizado a la mujer como trofeo de guerra de una manera que no se entiende por qué debe ocurrir así. Y siempre se le ha señalado, en todos los conflictos armados las mujeres siempre han sido una mercancía que se ha utilizado ahí. Claro, Entonces es preocupante la te iba a situación. decir una cosa. Al que acabaste de abrir es al que le tienes que cerrar el micrófono. Al que acabaste de abrir es al que le tienes que cerrar el... Listo, No, no a ese. listo. Ah, pero entonces, No, a ese déjalo como está. afuera. A ese déjalo, no te preocupes que yo arreglo la pantalla. Ay, No, a ese déjalo como está. listo, listo. Pero se escucha el eco, entonces por eso. Listo, listo. Entonces, No, no, no te preocupes que ya yo arreglé lo de la imagen. Ya lo tenía listo. ahí. Sí, ahí, ya. Ah, bueno, listo. Listo, perfecto. Sí, no te preocupes que Sí, pues Sí, yo sí, ya porque es tenía que previsto que ibas a lo- hacer ahí. Sí, ah, bueno. entonces digamos que le estábamos hablando de esta situación que tan dolorosa. Entonces, pues profundizarle un poco a nuestros amigos que nos escuchan, que nos ven, sobre el, el tema de qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando en nosotros como sociedad para que estas cosas estén sucediendo. Yo digo, hemos fracasado como sociedad. Pues la verdad es que, que, ¿cómo te ¿cómo te digo? digo? ¿Está en eco? ¿Y se está oyendo el eco? Sí, nuevamente. Sí, pero ¿por Porque dónde donde hay hay otro otro micrófono? micrófono abierto, ¿Dónde hay otro otro micrófono? micrófono abierto. Y ¿Y ahí ahí se se escucha. escucha eco? Tienes que hablar un poquito más para saber. Tienes que hablar un poquito más para saber. Sí, ahí se escucha mi voz. ¿Y ahí me estás oyendo? Sí, tiene mucho eco. No, Déjalo solo como habías demasiado. empezado al principio. Sí, porque espérate. Listo.
Se me convirtieron problema. Ahí te vemos y te escuchamos bien, Pablo. ¿Aló? Sí, sí, te escuchamos bien. No, no le muevas más nada, déjalo así, tú tranquilo, ya te fuiste. Ay, no. Pues estos militares dice el periódico El Tiempo que van a enfrentar una condena posiblemente de 30 años. Es una pena, pues para algunos será corta, para otros pues estarán pidiendo lo de la cadena perpetua. En estos casos pues no, digamos que no es grato eh, pensar pero de esta manera, pero creo que la situación con lo que se le ha robado a esta menor no tiene posibilidad, de ser cambiada. Digamos que ni los 30 años, ni la pena de muerte, ni nada de lo que se haga por la llamada justicia, de solicitar justicia, va a cambiar que esta niña pues fue violentada de esta forma. Aparte pues creo que nosotros como sociedad tenemos no solamente el hecho de repudiar, porque pues si no estuviéramos en cuarentena pues ya habrían miles de marchas y, y hashtag, ¿cierto? Hashtag no sé qué cosa, y etcétera, etcétera. Pero en sí creo que la situación va mucho más allá de pronunciarnos solamente con un hashtag o, o generar pues acogida en una marcha. Pablito, no le muevas, Pablito. Si me escuchas, déjalo ahí. Alinea los chakras, por favor. Déjalo ahí. Déjalo ahí. No lo muevas. Por favor, si me escuchas, déjalo así. No, pero nada, no me escucho. No sé qué pasa hoy, pero nada, no se ha podido conectar. Entonces, particularmente, considero que nuestra sociedad debe dar un vuelco desde la educación y desde el encuentro desde la educación y desde el encuentro con el respeto por el otro. El arte siempre se ha encargado de demostrar, denunciar, sacar a la luz este tipo de cosas. No dejar que pasen desapercibidos. Pablo, ¿me escuchas? Nada. Está muy difícil la conexión, no sabemos qué pasa. Bueno, dentro de la variedad que tenemos para hoy, hay una posibilidad, y es que estamos haciendo algunos videos que tienen un trasfondo digamos, de conectar a nuestro público con estas personas que escriben, que hacen arte y demás. Entonces, estos videos los estamos colgando sistemáticamente en algunos momentos para que ustedes los conozcan. Ya hicimos uno que es de Abriles Olvidados de Heidi Mesa. Este video lo pueden encontrar en nuestro YouTube. Y próximamente vamos a estar montando más videos y solamente los van a encontrar algunos en YouTube y otros más profundamente en nuestro Patreon, para que sepan que pues ya estamos también en Patreon y nos pueden seguir desde allí y colaborar a este proyecto que es Café Letreando.
Pablo, nuevamente te doy la bienvenida. Si estás ahí y me escuchas, no le muevas nada, que ya te ves bien, por favor. Por favor, te lo pido, no le muevas Bueno, nada. gracias, muy amable. Nada con- No te Ya, preocupes, sí. ya déjalo No, así, es que sí. esto aquí se me volvió también una... porque también se me el Se te internet fue el también me dejó internet. por fuera. Eso fue una locura. No te Pero bueno, preocupes. Aquí estamos. sí me sacó. Estamos en el tema que habíamos hablado, dándole como inicio al tema. Entonces, pues nada, cuéntanos, Pablito. Ahora sí vamos a escuchar tu opinión. Bueno, la verdad es que como decía, a la mujer desde los albores de los tiempos se le ha considerado un trofeo de guerra. Sí, Siempre en todas las guerras a los hombres se les mataba, se dejaba vivos a los niños y a las mujeres se las repartían. Siempre ha sido un trofeo de guerra, siempre ha sido un botín de guerra. Generalmente, pues como quiera que los ejércitos han sido masculinos, lo de las Amazonas, pues no es una leyenda, está comprobado que sí hubo un pueblo militar en Europa, que los griegos los conocieron y que hablaban de la historia del mito de las Amazonas, de las mujeres guerreras, pero eran más bien pocas. El resto de la humanidad siempre estuvo dominada por los hombres y los hombres siempre han utilizado a la mujer como una mercadería para en el comercio en diferentes circunstancias y por supuesto la guerra como ocupación masculina no ha sido una excepción. Las mujeres siempre han sido, digamos, se les ha usado como mercadería, se les ha reducido a la condición de esclavas en todos los órdenes como sirvientas, como esclavas sexuales, en fin, en todas las dimensiones en que se les ha podido maltratar desde el plano de vista de lo masculino. Y pues en nuestro país esa situación no ha sido la excepción y hemos conocido de diversas fuentes, no solamente por la situación que ocurrió ahorita con esta niña de 12 años, sino en otras circunstancias donde también las mujeres han sido víctimas de cualquier cantidad de atrocidades en nombre de la guerra. Porque en este caso pues ni siquiera fue una situación de combate, simplemente fue unos soldados que fueron a encontrar a una niña y se la decidieron llevar. Pero en situaciones de combate también, de hecho, a las FARC, a los paramilitares, siempre se les ha acusado de esa situación, porque en estos días han estado haciendo mucho eco de que en las FARC había un señor que hoy en día es senador, Julián Gallo, y era conocido como Tornillo. Pero resulta que si vamos a hablar de los paramilitares en la Sierra Nevada de Santa Marta, estaba Hernán Giraldo, que era conocido como Taladro, y por las mismas razones. sí, Siempre era detrás de niñas vírgenes, de niñas que apenas jóvenes, tenían sí. 12, 15 años. Ujú. Entonces, en estas circunstancias de conflicto, la mujer siempre se ha utilizado como una mercadería de guerra. Incluso hay una serie de poemas por ahí que encontré alusivos al tema de la mujer como objeto de violencia. Entre otras cosas está uno de Tomislav Marijan Vilosnik de Croacia, que se llama Las Vírgenes Crucificadas, de la nicaragüense Ana Ilse Gómez, La muerte no es una mujer, y de Aracelis Anguilo de España, Resistir hasta el último asalto. Una serie de poemas donde las mujeres buscan reivindicarse a sí mismas frente a estas situaciones de violencia. Ana Cecilia Blum de Ecuador, si fuera otra. Y el poema de Ana Cecilia Blum critica es que a la mujer se le exige ser de esta manera, vestir de esta manera, actuar de esta manera, para no convertirse en objeto de provocación y ser asaltada por los hombres, que es una opinión ridícula que ha existido en muchas circunstancias. Incluso, lamentablemente, a veces en los estados judiciales es que me provocó, es que la manera como estaba vestida, hombre, la mujer puede salir desnuda a la calle, ya, bueno, será un acto inmoral para los demás y la conducirá a la policía, pero eso no necesariamente está incitando a que un hombre la asalte sexualmente, o que si se Así vistió es. provocativo, que se le pareció vestirse así, porque esa siempre ha sido una de las excusas. Incluso las mismas mujeres le hacen violencia porque dice, pero mírela cómo se viste. Y Así es. y cómo ella viste, lo primero que preguntan es cuando, en algunas circunstancias, cuando ocurre un acto de violencia, es que ayer, bueno, ¿y ella dónde estaba?
¿Qué hacía a esas horas de la noche? ¿Por qué Ajá, estaba así vestida? ¿Por qué así estaba es. tomando? Pues es una persona con toda libertad de salir a beber y a bailar como cualquier otra persona. Entonces, precisamente es eso. Y voy a leer este texto precisamente de Ana Cecilia Blum de Ecuador, que dice, si fuera otra, vestiría formalita, cuidaría bien el maquillaje y los colores al tomar, la montura requerida, el encargo roto del estambre. Si fuera partitura, hablaría suavecito, filtraría las palabras, no soltaría la risa, la ironía, los enojos como trompos de madera soberanos del asfalto. Soy yo, no hay estribillo. Mujer adentro que se opone al molde de los días y no puede omitir sus ojos fiesteros, su ardor andante, su lengua en verso y su vuelo, su destino, su locura. Eso es, así es. Ah, Eso es lo que plantea Ana Cecilia Blum, una mujer auténtica que sea como ella, no como una sociedad se lo quiere imponer, que así es. incluso es un atavismo pues de siglos atrás, porque finalmente, aunque también tiene culpa, y yo siempre he atacado eso, y es una concepción muy personal, esto Ujú. bastante culpa tiene una señora que se llamó Victoria de Inglaterra, que reinó 70 años y que impuso una moral de que la mujer como debe Y le ser. hicieron una Y serie. que era peor a los siglos anteriores, porque si bien en los siglos anteriores hubo mujeres, claro, porque actuaban. Sí, claro, es una persona que ha sido fue nefasta para el desarrollo de la moralidad en el mundo occidental, porque en el mundo oriental es otra circunstancia. Pero de Sí, todas maneras estamos de acuerdo en que la mujer de ninguna circunstancia, por ninguna manera, debe ser violentada. Es un ser humano igual a los demás, con todos sus derechos, sujeta a todos los deberes como ciudadana y en esas circunstancias pues también merece todo el respeto y no puede ser objeto de comercio, ni ser objeto de violencia, ni entonces, como se atrevió a decir alguno por ahí, es que la niña fue provocada a los soldados. Eso se entiende en una mujer adulta, ya listo, y que quiso hacer un gangbang con los soldados. Un gangbang pues se entiende en el ámbito del cine porno a una mujer que en una escena sostiene relaciones sexuales con varios hombres en la escena. Son 5, 6, bueno, en fin. Pero una ujú. niña de 12 años que no tiene ningún conocimiento del tema, una niña virgen, ¿a quién se le ocurre, en qué cabeza cabe, Decir una va a cosa ocurrir absurda ir como a esa. proponerle o aceptar esa propuesta? Además que no Claro. fue en un momento, fueron 2 días. Sí, claro. Decir, no, venga, yo quiero estar con todos ustedes a tiempo, con todos 7, a ver. Y Es sobre todo absolutamente que ahí hay deprimente otro esta elemento, situación. que es que parece que también hubo secuestro. Sí, es crítica. Es crítica, es crítica. Y nada, ahí es esperar a ver cómo siguen evolucionando las cosas y cómo la sociedad se sigue oponiendo a este tipo de manifestaciones. Claro, no faltará ahora el que salga a decir que entonces salir a defender a las mujeres en esas circunstancias entonces es de comunistas, es de socialistas, es de Así revoltosos, es. de revolucionarios. No, esto es de sentido común. Así es, así Lo es. mismo da que si es de izquierda, porque finalmente la mujer es humanos, objeto de derechos y de deberes, y pues no puede estar sometida a la violencia que le quieran ejercer los hombres desde cualquier punto de vista, e incluso las mismas mujeres, porque si uno mira todas las circunstancias de la trata de blancas, que se llama en realidad es comercio de seres humanos, Sí, muchas veces las mujeres están ahí. Y las administradoras de esos negocios, como la famosa Madame de Cartagena, son mujeres. Ellas mismas se prestan para ese tipo de situaciones, para así actuar en es. contra de las representantes de su propio género. Así es, ¿no? Y es que lo que tú dices es muy cierto. Lastimosamente uno por estos días empieza a tener una colección de estupideces que dicen ciertos dirigentes o ciertas personas que ostentan tener un cargo de poder. Pablo, si quieres te ubicas un poquito frente a a la pantalla que no te ves, frente a la cámara. Ya, Eso. ya me ubiqué, qué pena. Sí, entonces, Cámara, sí digamos que señora, ya estoy ahí. es que cuando uno está en radio, uno tiene la posibilidad que va hablando para donde sea y no importa, pero aquí sí se nota. Entonces, sí, creo que esta situación que ahora se une Cuando está frente a la cámara. y es la revictimización.
la revictimización en donde salen comentarios como este y lo que producen es mucho más daño, no solamente en lo que la niña pueda escuchar alrededor de esto, sino que también a la familia, la afecta a la familia de la niña, la misma cultura, porque pues aparte ella es una niña indígena. Entonces es como tú decías hace un momento, incluso fueron 2 días en donde se puede hasta tipificar como un secuestro, estabas diciendo. Em, Todo este tipo de situaciones en las que estos jóvenes no solamente dañan su futuro, sino dañan el de una inocente criatura que apenas estaba conociendo lo que es la vida y muy seguramente lo único que quería era estudiar o aprender de sus abuelos o de sus padres y no se imaginó que podría existir algo tan cruel que cada vez que cierre los ojos va a estar presente esta escena tan deplorable y es donde yo nuevamente insisto que hemos fracasado como sociedad. Tenemos la posibilidad de tener armas nucleares, energía nuclear, avances tecnológicos de cualquier tipo, médicos, tener el arte, la transmisión que estamos haciendo en este momento. Pero lo que decías tú hace un instante, no tener la capacidad de tener sentido común y respeto por el otro es lo que yo diría que fracasamos como sociedad, fracasamos como parte eh, de este entorno al que llamamos país, al que llamamos eh, patria y universo y mundo, porque sencillamente no podemos entender que esto no se trata de campañas, hashtag, no se trata de salir en las marchas, sino ni tampoco dar 30, 50, 100 años de cárcel, porque igual ellos lo van a seguir haciendo. Me refiero a los que se dedican a estas cosas, sino que hay un trasfondo que ya la sociedad está carcomida desde sus cimientos, y es que la educación, el respeto no existe, desde lo que tú decías, desde algo tan sencillo como cómo va vestida, eh, cómo se expresa, a dónde va. Ahora, esta niña no estaba ni a altas horas de la noche, ni estaba vestida de cierta forma particular para llamar la atención o sea, es que por donde se mire es un completo absurdo y creo que debemos movilizarnos y es de otra forma y considero que cada uno debe tomar conciencia, proteger a sus hijos, estar alertas. Estamos en cuarentenas, debemos estar en protección constante y no dejar a los niños solos. Creo que aquí el llamado es a ponernos las pilas a no permitir que se siga violentando a estos niños. No, y si tú miras, es curioso y es muy duro decirlo. eh, en los últimos tiempos, las circunstancias que se han dado, digamos, tres casos insignes. Uno donde hubo qué, donde hubo, donde hubo pues actos violentos y otro donde se habló del tema y es que han estado involucradas indígenas. Si nos Sí. vamos a hace unos años atrás, a Juliana Zamboni, aunque vivía en Bogotá, era parte de una tribu indígena de Así es. Cauca, Uh-huh. fue también víctima de un sujeto que la raptó y que, bueno, ya sabemos todo lo que hizo con ella. Y nada, su familia vive en las peores circunstancias, pues por razones de todo lo que vivieron en Bogotá, se volvieron a su tierra. Y allá no es que vivan precisamente de la mejor manera, viven muy mal. Ahora, hace unos días me acuerdo que también surgió una polémica en los medios de comunicación por la entrevista de un periodista llamado Fabio Zuleta,
que hizo con un palabrero guayú Sí, y que hablaban del comercio de niñas. Es cierto que entre los guayú existe la costumbre desde hace mucho tiempo, porque, y generalmente se da entre los pueblos del desierto, donde digamos que existe una especie de compra simbólica, un acuerdo entre la familia entre el novio y la familia de la novia, y es que él aporta a la familia una dote que puede consistir en, pues, en el caso de la Guajira, o en en chivos, especie o en en dinero. burros, o bueno, en vacas, Sí, pero eso es algo, un acuerdo entre ellos, es un acuerdo familiar, hace parte de sí, hace parte de su tradición y es normal, es bien visto. Finalmente, pues son pueblos de pero nos pastores, porque está pues, en un violentando, desierto es que digamos. puede que otra cosa puede estar. No, es un acuerdo precisamente ya Claro, después de que pues, los novios se han puesto de acuerdo, pues entonces ya se hablan, no como estaba proponiendo, como estaba señalando Fabio, de que entonces así es. cuántos burros le llevo y me voy para la Alta Guajira, de Uribia para allá, Sí, y sí. entonces me busco una niña de esas y me la traigo, además para que me actúe frente a mí en ciertas condiciones. O sea, eso ya es mercantilizar a la mujer y eso sí es tenaz. Y Así es. curiosamente, los tres casos insignes que tenemos, aunque pues hablamos de que en el caso de Fabio, pues no hubo violencia, fue solamente el diálogo entre él y el palavero, estaban dirigidos precisamente a mujeres de las culturas indígenas y que es muy compleja la situación, es muy molesto que precisamente, entre otras cosas, un colega periodista, en el caso del señor Zuleta, se ponga a hablar de ese tipo de, hombre, háblalo en privado si quiere, y sobre todo que se Sí, ponga a hacerle ofrecimientos a un familiar de él, pues no es un cantante muy reconocido, pero de la dinastía de ellos, Alto Azuleta, decirle, oiga, compadre, toma, mira, y yo te la traigo como la quieras. Si lo quería hacer como chiste, no le salió muy bien, la verdad, eso es denigrar a una mujer, es convertirla en objeto convertirla en una mercancía y ponerle un precio y entonces cuántos chivos le llevo y me la llevo como una esclava, porque básicamente lo que estaba planteando este señor Zuleta era llevársela como una esclava a vivir según sus condiciones y a mantenerla encerrada en la casa y con una serie de puntos que él proponía. Ahora, en el caso de esta niña Zamboní y de la otra niña, que pues afortunadamente no se conoce el nombre para no revictimizar más de lo que ya lo han hecho, sí. pues sí hubo actos violentos en el caso de Juliana, lamentablemente falleció. Y ahora, en el caso de esta niña, pues no está muerta, pero va a ser muy difícil recuperarla porque una mujer que ha sufrido una experiencia de estas queda con una marca para toda su vida. Queda con el INRI encima, porque bueno, puede que digamos, al no publicarse el nombre y vivir en otra región, puede que no nadie vaya a saber, o incluso dentro de su grupo, pues se puede olvidar la circunstancia. Nadie va a saber quién es ella, pero ella Pero sí va a ella estar lo marcada lleva. y va a hacer sufrir una serie de depresiones. No, Nunca y va a ella. poder, Claro, y claro, y nunca va ella. a poder tener una vida de relación, una vida de pareja normal, porque por cualquier circunstancia, si así sin pareja es el ser más considerado del mundo, en algún momento algo que hace él le recuerda lo que ella vivió y se bloqueó. Y eso ocurre generalmente con muchas mujeres que han sido víctimas de ese tipo de violencias. Algo, o sea, para la terapia la superó, con la terapia se superaron, aparentemente también. Pero pasando el tiempo, ocurre algo que le recuerda esos momentos y vuelven a resquebrajarse, vuelven a desmoronarse y vuelve otra vez el proceso de recuperación. Decías, Alejita. Sí, que tienes toda la razón, que no solamente es el hecho de que no se haya conocido el nombre, afortunadamente esta vez lo lograron eh, canalizar de alguna forma para evitarle la revictimización a la menor. También es el hecho de que lo que tú decías, la marca indeleble, eh, esa marca que no se va a ir, que por más de que esta ya cuando sea una mujer eh, quiera, no va a pasar, digamos que no va a pasar desapercibido en su vida la situación porque prácticamente es algo que está siempre con ella y, y por más de que digan, porque hay muchos hombres o incluso mujeres que dicen, no, pero es que se lo buscó o lo que sea. El hecho es que cuando existe este tipo de violencia en la que la mujer
pierde su capacidad de decisión y al mismo tiempo es golpeada, ultrajada, burlada. Esto está en algo que no es tangible, que es nuestra memoria, pero que sí está todo el tiempo tejiendo nuevos recuerdos alrededor de eso que se sufrió a través de ese trauma. Entonces no es tan fácil como decir, no, que las terapias, que esto, que lo otro, porque no es tan, o sea, no es como cuando te partes una pierna o tienes un accidente automovilístico, que hay una serie de operaciones y sea como sea, pues la persona va recuperando su movilidad y tal, porque es un dolor físico que va pasando y que se va corrigiendo, o las personas que pierden una parte de su cuerpo, pero la psiquis es una cuestión que es muy compleja de reparar. En el caso del trauma, bueno, me encontré por acá un poema del chileno Sergio Macías, Machistas del Martirio. No se nace para el odio, sino para el amor, la ternura y la paz. La persona agresiva lleva la herencia de Caín. Ensucia con sangre lo que fue amado y a veces queriendo lo que le es negado. No hay espacio en la humanidad para el que asesina a su compañera y deja la pureza de los sentimientos, para que se convierte en terrorista de los besos y de la dulzura, furiosos machistas del martirio, cavernícolas del pensamiento, enemigos de la libertad, devoradores de las caricias bajo la luna de las emociones, tiranos deshabitados de bondad, jugadores de la furia, falsos de los propios arrepentimientos, mentirosos, compulsivos y traidores, no merecéis nacer, pertenecer al gozo del día y a la alegría del sol sobre las espigas. Con vuestra mirada y olor a muerte, estáis hechos de arcilla seca, sin corazón ni alma, sino cólera que arrojáis sobre los hijos. Vuestra existencia no sirve para nada, verdugos obsesivos del sexo, asesinos encubiertos en los celos, destructores de sueños inconclusos. El mundo os condena al desprecio y a vivir por los siglos de los siglos en las sombras miserables. Sergio Macías, Chile. Así es. De verdad que es un poema para recitar con rabia, para leer con rabia, sí, porque precisamente va dedicado, y es escrito por un hombre, pero dedicado a esos miserables que destruyen la vida de las mujeres, que las convierten en objetos de sus pasiones, que creen que ellas deben estar sujetas a sus deseos, que no entienden que son seres iguales a ellos, que tienen sentimientos. Exacto. Sí, es que es muy pues indignante. Es que algunos ni siquiera, porque es que el problema de reducirlos al término de enfermedades, entonces ya caemos en el otro extremo, entonces pobrecitos que tuvieron una infancia dura, entonces pero es que Pablo, para desquitarse con el mundo, no. Sinceramente yo no puedo decir que es una persona normal. Sí, yo te entiendo. O sea, yo te entiendo que hay que estar enfermo para... Es un monstruo, o sea, una persona que haga eso no es... es que lo que pasa a veces enfermo, también ocurre... Es un monstruo, o sea, un ser que haga eso no... Cuando es de manera individual, sí, porque cuando es de manera colectiva, es raro porque a veces las personas en colectivo hacen o cometen atrocidades que individualmente no harían. Por ejemplo, si nos vamos a las situaciones de guerra en la Alemania nazi, hasta la aparición del nazismo y la propaganda antijudía, muchos alemanes convivían con judíos y eran sus vecinos y eran sus amigos, pero gracias a la influencia social terminaron cometiendo atrocidades y odiando a sus vecinos, cosa que en otras circunstancias como seres individuales no harían. Pero y en el caso, por ejemplo, si nos vamos a estos 7 soldados, yo creo que uno de ellos de pronto como individuo no actuaría de esa manera, pero ya en colectivo, entonces se crea un ente distinto y entonces ya en colectivo actúan de otra manera. Pero sí tiene razón, hay que estar enfermo para hacer una situación o para... Claro, pero en este caso si te pones a pensar, y tú lo decías en un principio, ellos no estaban en una situación de combate, o sea, como tal, y la niña no hace parte pues del enemigo, ¿sí? Entonces creo que ahí ya existe otro factor. Sí, como colectivo decidieron
decidieron hacerlo, y es entrar a mirar, digamos, otros factores que influyeron para que cometieran semejante atrocidad, y es imposible, yo creo que como entender qué pasó en ese momento, porque es que no fue un solo momentico, ¿no? Fue lo que tú decías, son 2 días. Entonces ahí ya está pasando Sí, la algo niña estuvo. en esa cabeza de esas personas, o sea, y hay algo monstruoso que no es de una persona normal, y no por el hecho de que se vayan a declarar, digamos, enfermos, que tú decías pobrecitos, están enfermos, no, o que la infancia dura, porque muy segura, o la guerra que los traumatizó, no, porque entonces tampoco podríamos justificar ahí estaríamos justificando de pronto hasta lo que pasó en Masacre de Poseto. No se trata de la infancia o la guerra, o lo duro que haya sido la vida, sino que es que hay algo monstruoso detrás de lo que hicieron. O sea, no es de alguien normal que pueda hacer una cosa de esta sin ni más allá ni más acá, como dicen. Exactamente. Sí, pero de todas maneras la circunstancia es bien compleja y pues de todas maneras, vuelvo, insisto, no se puede reducir todo al término de la... Bueno, sí, de todas maneras existe una patología que los lleva a ese tipo de situaciones porque pues, en el caso de este señor Noguera que asesinó y que vulneró la sexualidad de esta niña Juliana Zamboni, pues está preso, está condenado a una pena grandísima precisamente por haber cometido ese delito Y es que la cárcel tan les queda execrable, tan poquitos, atroz. Pablo, la cárcel les Pero queda en algunos poquito. casos, aunque yo no soy partidario, digamos, y menos en este país, de la pena capital, No, yo tampoco. porque la pena capital es una trampa. En muchas situaciones se ha justiciado a una persona, se le ha colgado, se le ha fusilado, bueno, en fin, y andando el tiempo se descubre Que era que no es inocente. responsable, Ujú. que ni, si- que ni siquiera estuvo en el momento de los hechos, y bueno, al menos si está preso, le puede decir, hombre, váyase para la calle y mire, el Estado lo indemniza. Pero Así si ya es. el Estado lo asesinó, porque ya se convierte en un asesino del Estado, pues bueno, sí, juzguemos al juez y encerremos al juez si era con jurados, como ocurre en algunos países que las audiencias son con jurado y o sea, el juez tasa la pena, pero finalmente los que condenan son el jurado de conciencia o en algunos casos el jurado de derecho. Entonces, bueno, sí, colguemos a los jurados, encerremos a los jurados y encerremos al juez. Bueno, sí, que quitémosles dinero porque, pues bueno, el Estado tendrá que indemnizar a la familia y después el Estado puede repetir contra el juez y contra los jurados si era un juicio con jurados. Bueno, listo, ¿y qué? Pero ya el daño está hecho y ya la familia, ¿cómo le restituyen a la persona? Eso es algo que no se puede hacer. Y el daño moral, pues sí, tiene un precio y la jurisprudencia del Consejo de Estado lo ha tasado. En un principio se hacían unidades oro, se hacen salarios mínimos y entonces, bueno, paguémosle a la familia, pero ya no está la persona ya desapareció. Entonces tampoco incluso sería preferible la cadena perpetua, que al menos si Exactamente. está en la cárcel purgando una cadena Exactamente. perpetua y descubrió Exactamente. que la persona es inocente, pues váyase para su casa y tome la indemnización, tome para su familia, aunque igual reponerle los pocos o muchos años que haya estado en la cárcel, no, porque de todas maneras la condena social sigue, porque alguien que haya estado en la cárcel así salga siendo inocente, el rumor que queda, y a ese por qué lo metieron preso, por algo sería, salió por vencimiento, es decir, la gente no se convence, la gente le sigue y de todas maneras queda estigmatizado, incluso para conseguir un trabajo, así ya no tenga ningún antecedente y salga la persona libre, ese estuvo preso. Y eso es un estigma social gravísimo también para que alguien que siendo inocente ha terminado en la cárcel. Entonces, es un problema y por eso digo, yo en lo personal no soy partidario de la pena capital en ninguna de las circunstancias. De pronto de la pena de cadena perpetua, porque es que finalmente el violador es un enfermo social. Exactamente. Nunca Esa sí me va, gusta, la es palabra decir, enfermo puede estar social. 10, 15, 20 años en la cárcel, puede hacer todo, puede, puede hacer todo un proceso
y entonces se metió en un grupo religioso y se convirtió hasta casi en pastor y aleluya, hermanos, el hombre se recupera. Mentiras. Al enfermo sexual, igual que el psicópata, Sí, siempre, porque esa es una manera de psicopatía, o sea, sí, sí. siempre va a tener psiquis. Y entonces, listo, o sea, tampoco vamos a, o sea, en este caso, una de las funciones de la pena, pues, es resocializar, es castigar la conducta y resocializar, o sea, reconstruirlo. Pero en Mm, este caso, pues, difícil porque en las cárceles colombianas la resocialización no existe. Eso es una mentira. Todo el mundo sabe eso. sí, una falacia. Aquí van a la modelo a hacer la carrera de delincuente y en la picota o en otras penitenciarias entonces hacen el magíster y hasta el doctorado. Sí, aquí buscan un proceso de resocialización. ¿Se consiguen? Sí, se han conseguido, pero de cada 100, 20 casos exitosos. El resto salen todavía más, incluso salen resentidos con la sociedad. Peor aún cuando han sido personas inocentes, porque a veces dicen, bueno, una persona inocente puede resocializar, sí, pero a veces una persona inocente, pero con ciertas debilidades en su psiquis, sale a vengarse de la sociedad y a cometer cualquier cantidad de delitos para vengarse de la sociedad. Eso también está demostrado. Pero bueno, en el caso de los delincuentes sexuales y centrándonos en ellos de nuevo, pues sí, perfecto. De mantenerlos allá en la cárcel, algunos casos utilizan la castración química, en otros sitios la castración física, pero eso ya es vulnerar a la persona y es condenarla a ciertas circunstancias. Y aquí en Colombia, pues no se ha implementado eso. Y ahora, de todas maneras, el hecho de que un delincuente sexual esté castrado física o químicamente no quiere decir que no sea capaz de realizar otro tipo de actos sexuales en contra de Claro, sus víctimas. Claro claro que que las puede sí. hacer. Así es, y es que ese es Entonces, el punto. tenerlo en la calle es donde es un problema, porque Exacto. igual él en algún momento va a ceder a su impulso y va a reincidir. Así se muestre como un modelo. Incluso hay algunos que recurren a mostrarse entonces como seres perfectos, pero por dentro y de manera secreta siguen actuando así. Entonces alguien dice, oiga, pero sí, este señor estuvo preso y lleva 20 años en libertad y de pronto algún cabo suelto le quedó en escuro y resulta que después de que salió y estuvo como 20 años o más en libertad, él siguió haciendo sus cosas, pero entonces de manera callada. Entonces ya, y eso ha ocurrido en muchas circunstancias. Entonces el problema de la persona que tiene ese tipo de problemas psíquicos es irrecuperable. O sea, lo ha demostrado Claro. la ciencia. No hay Era manera lo que, de recuperarlos, no hay terapia médica, ni física, ni religiosa, ni ideológica que vaya a transformarlo. Eso es como quien nació con una tendencia sexual, el hombre que nació sintiéndose mujer, la mujer que nació sintiéndose hombre, eso no lo van a poder corregir nunca ni con terapias médicas que ya lo han ensayado, ni con asuntos, nada, es parte de su naturaleza y así se va a morir, así nació y así se va a morir. Y lo mismo pasa con los delincuentes sexuales. Él así nació es, así, o así ella, es. porque también hay mujeres que caen en este tipo de circunstancias. Que digamos que no es Ahora, muy tocado, de ¿no? O pronto sea, el ellas, tema de las mujeres en ese tipo de aspectos no es muy tocado porque no, o sea, no es tan común, pero pues también lo hay. digamos, no, aquí en Colombia no, aquí en Colombia, No, pero sí lo hay. claro, aquí en Colombia no, pero digamos en Estados, y aquí en Colombia por otra circunstancia, claro que lo puede haber, y lo puede haber igual que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos es muy dado, y ha ocurrido últimamente, que profesoras con cierta edad, entonces terminen metiéndose en la cama con adolescentes, con sus propios alumnos. Ahora, aquí en Colombia se puede dar, pero entonces, ¿por qué digamos que no es un delito tan grave? Uno, porque es que en Estados Unidos los delitos sexuales se consideran hasta los 18 años. Aquí en Colombia, los delitos sexuales sin consentimiento o con consentimiento hasta los 14 años. Entonces, porque una Ujú. niña o un muchacho de menos de 14 años con consentimiento, pues así se considera que está viciado porque todavía no ha desarrollado su capacidad de discernir y por eso se habla del acto sexual abusivo, del acceso carnal abusivo con menor de 14 años, porque así el niño o la chica quieran estar con esa otra persona, pues no puede, su consentimiento es viciado. A partir de los 14 años, pues ya se supone que hay una de consentimiento y si pueden, o sea, esa es la paradoja que existía antes, que antes decía, bueno, hasta los 12 años existía la legislación de civil que los hombres se pueden casar a los 14 y las mujeres a los 12.
pero se hablaba del acto sexual y de los actos sexuales a los 14 años. Bueno, entonces si una chica de 12 decide casarse, ahí hay un problema. Entonces, por eso la legislación lo dejó a los 14 años, para que no haya ese tipo de contradicciones y pues una persona desde los 14 años puede disponer de su cuerpo como quiera en materia sexual y nadie le puede decir nada, a menos, claro, que la otra persona lo coja de manera violenta. En Estados Unidos no, y por eso es que hay muchas veces procesos contra profesoras que se meten en relaciones afectivas y de carácter íntimo con estudiantes que tienen 15, 14, 16 años, pues 17 años por esa razón. Aquí en Colombia no, ahora puede que se dé ese tipo de circunstancias, pero entonces ya van a hablar de consentimientos y entonces pues claro, la chica quiso estar con su maestro, quiso estar con su maestra, aunque también en el caso de los profesores cuando son mayores de edad y las chicas son menores, pues se estigmatiza y se estigmatiza, claro. Hay maestros que también se aprovechan, entonces venga, yo le paso la materia y hacemos un acuerdo, en fin. Hay maestros que se aprovechan de su posición de dominio para sacar provecho sexual de sus alumnas. Y eso el colegio, sí, claro, en ese caso la posición de poder para hacerlo. Pero eso no significa que de pronto no haya habido maestras que se hayan relacionado con sus alumnos porque le gustó, porque le pareció bonito, bueno, por lo que haya sido, y terminen metidas en ese tipo de relaciones, sino lo que pasa es que aquí pues la sociedad, pues como no es delito, pues como para qué lo exploran. Pero en otros países donde sí es delito, como en Estados Unidos, pues allá sí es un escándalo. Porque volviendo, entonces ahora hay otro tipo de delincuentes sexuales mujeres. Aquí. Sí. No, dale, sí. Dime. Sigue. Que hay otro tipo de delincuentes sexuales, no sé, aquí en Colombia no han sido, pero es el caso de cuando una mujer se asocia con un delincuente sexual, que es su pareja, y termina inmiscuida en los delitos que comete la pareja. O sea, consigue jovencitas, ella misma participa en actos de sadismo en contra de las víctimas. O sea, no existen muchos casos de esos conocidos, pero sí, claro, exactamente. Y no solamente en Estados Unidos, también en Europa. Lo que pasa es que, sí, pero digamos no, que sí, no hay tanto sensacionalismo sobre el tema. Es más común en esos pero sí existe esa asociación. Que acá en esa parte de Latinoamérica es mucho más común exactamente, en estos países. De que se den ese tipo, y generalmente sí, y generalmente son delincuentes seriales. Entonces tienen una fijación y tienen ciertos rituales para llevar a cabo sus actos. Y claro, tienen una pareja o con las mismas perversiones que él, o a veces con alguna debilidad mental que sencillamente por estar bien con su pareja, entonces lo secunda en todas sus aventuras, pero eso ocurre. Sí, eso ocurre, mi estimada. Lo que apuntabas hace un rato en términos de... No sé si escucho un eco, de pronto, no, bueno. Lo que apuntabas hace un rato con respecto a cuando yo te decía que no estaba de acuerdo con esa pena pues tan corta. Yo no me refería a lo de la pena de muerte y veo que tú tampoco estás de acuerdo. Muchas personas en Colombia no están de acuerdo con la pena de muerte que está promoviendo el gobierno, de hecho, ¿no? Se está promoviendo el gobierno. Pero sí con la cadena perpetua, exacto. Lo que está promoviendo, Alejandra, lo que está promoviendo en este momento el gobierno es ¿la cadena perpetua? La cadena perpetua, no la pena capital, porque la pena capital creo que entonces entendí mal. Cambio de la Constitución. Sí, de todas maneras hay que hacerle un cambio a la Constitución, al artículo 34, porque dice el artículo que ese artículo dice que en Colombia no hay penas imprescriptibles. Y si hablamos de cadena perpetua, es una pena imprescriptible porque prescribe el día que la persona se muere, el condenado se muere. Entonces, ahí es donde hay que hacerla, donde tuvieron que hacerle no sé cómo exactamente, porque no estuve exactamente siguiendo el tema de cómo hicieron el trámite legislativo, porque ahí es donde se podría caer en la Corte Constitucional, porque lo primero que va a decir la Corte Constitucional, porque de acuerdo al trámite, estoy especulando, si el trámite no fue de reforma constitucional, lo primero que va a decir la Corte Constitucional es qué pena, pero es que en Colombia las penas no son imprescriptibles
Y señores, ustedes se equivocaron al tramitar eso, porque si una cadena perpetua significa que que la pena no prescribe, que la pena se Es acaba y deja de inconstitucional. ejecutarse el día que el condenado se murió. Mientras tanto, puede durar 40, 50, exacto, puede durar 40, 50, 60 años en la cárcel, porque la pena máxima que está establecida en Colombia es 60 años. Claro que a un hombre de, ¿qué te digo yo?, de 40 años que lo condenen a 60 años, ya sabe que es una especie de prisión perpetua porque se va a morir. Además de que en el caso de Sí, los delitos sexuales contra menores o de los delitos contra menores, el artículo 199 del Código de Infancia y Adolescencia dice que no se puede otorgar ningún tipo de rebaja de pena y no se puede hacer ningún tipo de acuerdos entre el juez y entre el fiscal y en este caso el reo o la persona que está siendo procesada para obtener alguna rebaja, o sea, para obtener alguna rebaja de pena o para obtener algún pero principio de Pablo, oportunidad si te das para los cuenta, delitos sexuales y los delitos sexuales. claro, pero si te das cuenta, No se pueden hacer ese tipo de acuerdos. Ahora, Pablo, ¿qué sí hay? Pablo, pero si te das cuenta, Sí, ellos están siendo condenados o la pena que se les presume que se les va a dar es de 30 años. Si ellos tienen, di tú, 19, 20, saldrían a los, ¿qué? 50, 50 y algo. Y aún así en esa edad, pues eh, pueden volver a cometer me- delitos. no, no incluso hasta menos porque yo no sé si para este caso, y creo que sí se les está contemplando que durante la ejecución de penas puedan rebajarla por trabajo y estudio. O sea, ellos lo que no pueden hacer es durante el proceso hacer preacuerdos para obtener rebaja de pena, ni por el hecho de Pero aceptar entonces que haber entraría a cometido el las delito tres pueden obtener quintas. ningún beneficio. Pero Pero entraría a las tres quintas. exactamente, porque es claro, porque es que ahí sí ha existido, porque van a decir, bueno, listo, perfecto, porque entonces si a ellos no se les concede eso, que se les concede a los otros presos, se estaría atentando contra el derecho a la igualdad, o sea, el mismo trato frente a la ley, o sea, ¿cómo es que a unos presos sí se les da una rebaja de pena por trabajo y por estudio, por buena conducta, y a los condenados por los delitos contra menores no? Entonces ahí es donde está un debate y existe una circunstancia que muy probablemente los vaya a terminar beneficiando en ese aspecto para que puedan obtener una disminución en la pena, no una rebaja en la pena, sino una disminución en el tiempo de privación de la libertad por una serie de circunstancias que hayan manejado. No, Esa es más o es menos como allí, está la legislación en claro, este y es allí momento donde te digo y que no estoy de acuerdo. lo que No estoy de acuerdo, pues porque finalmente son bastante jóvenes y van a terminar, como dices tú, haciendo una buena carrera delictiva dentro de la cárcel y después salir y quién sabe qué irán a hacer. Esa especulación, yo sé que es especulación, pero después de tener las muy, agallas de no, maltratar, sí, es especulación, pero muy seguramente van a salir. claro, pero después de tener las agallas, tener No, sí, y van la a salir cabeza seguramente fría si de ya, si hacer en lo que realidad. hicieron, salen y hacen cualquier otra cantidad de cosas peores. Entonces, creo que ahí es donde la ley, O, el Estado, reinciden en lo mismo porque a veces el delincuente sexual no sale a hacer nada distinto a lo que ya había hecho. De pronto con más espectacularidad o con más, exacto, a eso es que me refiero, a eso es que me refiero, ¿qué te digo yo? Con con más más sadismo. violencia, pero salen Ahora, pero exacto, también salen a puede reincidir salir, en el mismo tipo de delitos. claro, pero el problema es que cuando ya aprenden otro tipo de cosas, pueden salir incluso a cometer el delito eh, con algo más de sigilo y ser más difícil de ser capturados y extender más la cantidad de víctimas a las que pueden Claro, llegar. Al otro lado, al otro lado. Esto te cortó la cara. exactamente. Eso, muy bien. Sí, sí, Es que entonces se te está cortando la cara porque te eso puede ocurrir y inclinas. pueden darse ese tipo de... A ver, ahí, ya. Estos. Si te miras, te das cuenta que tienes la mitad del rostro, un poco de la mitad del rostro cortada. Sí, uy,
Sí, bueno, pues algunos de nuestros amigos Sí, porque es que una cosa, nos han estado escribiendo aquí en el chat del, del, de la transmisión de Café Letreando. Mario nos estuvo saludando. También pues por allí nos escribieron que a las mujeres las queremos vivas. Entonces, digamos que los compañeros que nos ven también han estado un poco como activos allí con el tema que hemos trabajado hoy. Mario dice, en medio de tantas vicisitudes, hay que aplicar lo que también la revista Reader's Digest enunciaba a través de una de sus secciones. La risa, remedio infalible, hay que buscar la solución de tantos problemas y conflictos, con seriedad, pero sin fruncir el ceño. Buen propósito con alegría apunta al éxito. Con desesperación y amargura puede sucumbir en el fracaso. Eso dice Mario. Mario más, bueno, dice por acá nos queremos vivas, dice Pilar. Eh, Mario vuelve y dice la situación de la niña en mención sí puede cambiar. Tal vez se requiera mucho tiempo, de mucho acompañamiento y sobre todo mucha fe. No podrá sanar totalmente, alguna cicatriz va a quedar, pero el amor de Dios es muy grande y Él no olvida a sus hijos, sobre todo cuando son niños. Bueno, y ahí sigue diciendo, y nos dice que nos cuidemos. Por ahí saludos de Luis Eduardo Pupo, un abrazo. Y bueno, otra vez Mario, que ha estado muy constante hoy. Mario nos dice que así como la actualidad, quien está contagiada del COVID es un enfermo que representa riesgo y peligro para sus congéneres y se le debe mantener aislado, el abusador sexual es un enfermo que tiene que mantenerse en el máximo aislamiento. La desviación sexual es enfermedad, así lo nieguen las autoridades y hasta la misma sociedad. Y la sociedad hoy en día está muy, muy enferma. Bueno, él habla de desviación sexual, no sé a qué se referirá, porque por lo menos nosotros sí respetamos la diversidad sexual en Café Letrano. sí, claro, Entonces no sé porque, a qué se referirá Mario, no, pero digamos, ya respecto a la orientación sexual de cada quien. No, puede hacerlo, digamos, en el aspecto de la desviación en el caso del del trauma, enfermo sexual como delincuente, no en como cuanto a la diversidad. delincuente, debe ser como Sí, delincuente, sí, o sea, en como cuanto la a la diversidad perversión. sexual, Sí, pues sí, Pablito, tú tenías más exactamente. poemas, yo no pude encontrar, te digo, no pude encontrar poemas que tuviesen ese aspecto. Sé que me regalaron un libro sobre violencia contra la mujer y no lo encuentro. Esta biblioteca, tengo biblioteca aquí atrás, biblioteca allá adelante y no la encuentro, no encuentro ese libro. Pablito, tú tienes allí. Y encontré también un texto de Tomislav Marijan Vilosnik, poeta croata, Las vírgenes crucificadas, mujeres vendidas como petróleo, oferta de muchachas, bienes inmuebles. En Photoshop e Internet yacen las mujeres desnudas, caras vacías en el escenario, en el catre un corazón forjado en el yunque de la noche. Las mujeres ejercen su oficio recogiendo flores entre los látigos. Las violaron, llenaron sus panzas con sangre y plomo. Las vírgenes de Vulcovar, las vírgenes Srebrenica, con los dolores de los siglos, con el miedo a las palabras, oídos y ojos. En los bordados dorados de Occidente como cuervos negros crucificadas las vírgenes africanas. En los cálices de marfil el sudor de las vírgenes de la India, las cunas de las niñas regadas con la semilla de cobra. Mil y una noche de miedo en las vírgenes de Arabia, en Afganistán, de temor entre las paredes que les arrancarán el corazón. Mujeres cuyos ojos nunca verán la estrella del amanecer. Mujeres que desaparecen en el bochorno del verano entre las sombras. Traducción de Selja Lobresik. Texto de Tomislav Marijan Vilosnik. Una dura realidad. Claro, en este caso del texto de Tomislav,
tenemos que situarnos en la época de la guerra de Croacia, Bosnia, Herzegovina y Croacia en finales de entre los años, sobre todo en los años 90, cuando hubo una guerra durísima en esta zona de lo que es Croacia, de lo que es Bosnia, donde sobre todo las mujeres bosnias sufrieron muchísimo, fueron objeto de toda suerte de vejaciones, asesinatos, violaciones. Incluso me acuerdo de una imagen que se hizo pública y que dio muchas vueltas en internet durante un tiempo, de una abuelita de 85 años con un rifle AK-47 sentada en la puerta de su casa para defenderla. Eso dice ya mucho de las circunstancias que vivieron las mujeres en ese momento, con los crímenes de guerra por los que el presidente de Bosnia, Slobodan Milosevic, ha sido juzgado como criminal de guerra. Porque precisamente lo que hicieron los bosnios fue, lo que hicieron los ejércitos croatas fue querer borrar a los bosnios del mapa, destruirlos, eliminarlos, desaparecerlos, y eso incluyó cualquier cantidad de violencia sexual contra las mujeres. Hay una cantidad de narrativas y creo que hay cantidad de libros y documentales sobre el tema de cómo sufrieron estas mujeres víctimas de ese conflicto racial y político que se vivió entre Bosnia contra Croacia. Exactamente, de cómo Bosnia destruyó a Croacia. Sí, sí, claro que sí, Pablito. La situación de estos países en donde la guerra le juega a las mujeres un papel fundamental, no solo porque tienen que mandar a sus maridos, sus hijos a la guerra, sino que también cuando la guerra llega a ellas, directamente toca su puerta, las violenta de una manera inimaginable. Pues para quienes no hemos tenido esa situación. Afortunadamente. Afortunadamente, sí. Este libro es de el Centro de Memoria Histórica. Se llama El Placer, Mujeres, Coca y Guerra en el Bajo Putumayo. Hay una parte aquí en el capítulo 3 que quise traer, porque en algún momento lo estuve leyendo hace un tiempo. El Putumayo lo conocí en el 2015, es un lugar absolutamente maravilloso. Pero pues ha vivido mucho el tema de la guerra. Entonces es la voz de una mujer que es acusada de ser guerrillera. Mujeres señaladas de pertenecer directamente a las filas guerrilleras también fueron sancionadas con la expulsión, luego de que parientes o vecinos intercedieran frente a los paramilitares para evitar que fueran asesinadas. El caso de una mujer quien fue tildada de ser guerrillera, amenazada, y tras la oportuna intervención de su hermana ante los armados, obligada a dejar el pueblo, evidencia en este punto. Entonces viene el relato de ella contando qué fue lo que le pasó. Ellos a mí me trataron de guerrillera. Yo estaba en la casa, me estaba jabonando y cuando llegaron y ya me llamaron que tenía que salir y yo les dije, ¿por qué? Usted es guerrillera, pero yo no soy guerrillera. Ya la hemos mirado en varias reuniones, en varias ocasiones de la guerrilla. Me dijeron, le damos 2 horas o llegó un negro con un machete y el otro con una pistola apuntándome. Cuando le digo, había paras que eran buenos y otros que eran terribles. Ha llegado uno de ellos donde mi hermana. ¿Usted es hermana de la que está allá? Vaya porque a su hermana la van a pelar ahorita. ¿Y eso por qué? No sé, pero el todo es que ahorita ya se la van a llevar. Ya tenía el carro ahí listo para alzarme, entonces llegó ella y dijo, ¿qué es lo que pasa aquí? No, no pasa nada, dijo un comando de ellos. Yo estaba sola en la casa con los 3 hijos. Él estaba trabajando. Llegó ella a hacer escándalo y avisarle a la gente y ellos abrieron, pero me dieron 2 horas. Fuera de aquí. Y si la volvemos a ver, ya no la perdonamos. Entonces, por ejemplo, estos libros son los que cuentan un poco de cómo le ha tocado a la mujer en nuestro país vivir, así como tú leías ahorita el poema. Digamos que en estos libros se recopilan algunas voces, porque pues
son demasiadas víctimas en más de 50 años. Em, entonces, algunas voces, y este trata sobre el Putumayo, sobre el Bajo Putumayo, y cómo las mujeres, la coca y la guerra han estado pues en esta parte del país, y quise pues como traerlo acá porque tiene una relación con el tema de la violencia hacia la mujer y la incursión pues de la guerra en todo este proceso. Estos No, libros y también, es que en circunstancias del conflicto colombiano hay mujeres que fueron doblemente victimizadas por los dos grupos. Entonces, uno las acusaron de guerrilleras y las violentaron. Y después las acusaron de paramilitares y también las violentaron. O sea, quedaron en sí, medio de los dos. E incluso después terminaron en manos de las autoridades que también las acusaron de militar en uno o en otro bando y también terminaron victimizadas o bien por un proceso judicial que con el tiempo las terminó absolviendo o las terminaron condenando y por algo que ellas finalmente no no hicieron, sino que hicieron. sencillamente terminaron víctimas de unas circunstancias, de un conflicto. Exacto. Simplemente terminaron metidas en un problema que les era completamente ajeno. Eran Sí, mujeres que vivían en su casa, yo conocí no de cerca participaron nunca de una muchas, acción armada. claro, yo conocí muchas de esas historias cuando trabajé en cárceles. Durante 5 años trabajé en cárceles y del trabajo con las mujeres, digamos que trabajaba con ambos, mujeres y hombres, en diferentes días de la semana. Y los relatos más fuertes, que lastimosamente por razones obvias no se podían contar, eran de las mujeres. Las situaciones que ellas vivieron, eh, no solamente por el hecho de la Uh -huh. guerra, sino también por haber sido violentadas con su pareja, las llevaron a cometer ciertos actos delictivos. O la misma circunstancia de pobreza en sí. O sea, hay una serie de cosas alrededor en donde muchas de ellas pues sí hacían las cosas porque pues querían hacerlo y demás, tomaron su decisión, pero hay otras en las que, como tú decías, conocí una particularmente que ella no hablaba. Eso era muy, muy especial. Ella no hablaba, y había una historia detrás de ella. La intriga alrededor de esta mujer era porque era muy, muy juiciosa, era muy atenta. Ella ya se había ganado el lugar en la cárcel, pues de hacer el aseo, de limpiar, trabajar en una pequeña tienda que tenían allí para los guardianes. Y ella no hablaba y la historia detrás de ella, para resumirla, es que su esposo había secuestrado a alguien. Ella trabajaba en una finca con su esposo y ella suponía que básicamente llevaba el almuerzo para los jornaleros de la finca. Y cuando llega el rescate de esta persona, hacen matan pues a casi todos los que están allí, y el secuestrado solo reconocía la voz de ella y ella no sabía que había un secuestrado. Entonces fue condenada por secuestro y nunca más volvió a ver a sus No, eso hijos. no es raro, terminó. Es un Sí, resumen, claro. ¿no? Sí, claro, es una historia mucho más larga. Aquí hay un poema de Enrique Viloria Vera, un venezolano, ni con el pétalo de una rosa. Eso decían antes los hipócritas voraces, los devoradores del alma y del cuerpo de la mujer amada. Verdad era que para laceraciones y rasguños más efectivas eran las espinas que los delicados pétalos de la rosa de Villalba. Hoy, los neohipócritas del siglo XXI reivindican de la boca hacia afuera la igualdad de género. El respeto de los derechos que antes eran solo del hombre, que hoy reivindica la mujer. Explotadas, exiliadas, humilladas, cargando los hijos a cuestas y uno más en la barriga. Transitan los caminos del desprecio y la injusticia en los que grandes pancartas en anuncios del más luminoso neón se lee: más ruido hace la hoja al caer que la opinión de una mujer. Enrique Viloria Vera. Terrible, Muy, pero es una realidad cierta. sí, sí, sí. O sea, hay muchos Muy que hoy en día buen. salen con la pancarta ya y Eso era lo que yo reivindican los decía. derechos de la mujer. Ajá. Y resulta que en el fondo hacen
hacen lo que están pidiendo que no se haga. Sí, Hacen no, lo y que es están que pidiendo que no también se haga. el hecho Y de de esos las hay varios. marchas, claro, pero es que el hecho de las De esos hay. marchas o el hashtag no cambia nada. O sea, eso no... Siguen No, pasando las absoluto. cosas, siguen pasando. Entonces, sí, Pablito, bueno, hemos invitado pues a que nos escriban, a que Exactamente. nos envíen sus poemas en Cafeletreando Digital, para Cafeletreando Digital, Sus para, audios. para sus audios. Eh, entonces pueden con todo el gusto enviarnos para que nuestro próximo programa los leamos. Ahí tenemos a Jessica en el fondo haciendo alarde de su hermoso pelaje. Parece, parece una porcelana de gato. Es impresionantemente hermosa. Entonces, bueno, pues sí, invitarlos a todos a que Ah, nos no, ellos sigan. son muy especiales. Sí, todos andan siempre dormidos, hermosos. Duermen siempre conmigo. Entonces, bueno, invitarlos a que siempre nos envíen su poesía, nos envíen sus trabajos. Estamos aquí súper prestos para publicarles, contarlos, transmitirlos. Para el mes de julio vamos a tener nuestra otra publicación de Café Letreando Digital, así que no se demoren en enviarnos sus contribuciones para Café Letreando Digital. Las esperamos con mucha alegría. La idea es que para el próximo domingo tengamos el especial pues, de Café Letrando Digital con el mes de julio, abriendo el mes de julio. Y bueno, pues nada, Pablito, agradecerte esta mañana en la que pudimos compartir poesía, dolor por toda esta situación, porque no se puede tomar de otra manera. No podemos estar de espaldas a la realidad de nuestro país y de la violencia que atañe a nuestros De congéneres. paso, pues presentarles No, y de paso, pues presentarles mis disculpas por las fallas técnicas que tuve el día de hoy para poder ingresar. De todas maneras, pues lo como importante siempre es, es un placer acompañarlos, estar sí, aquí en Café Letreando, hacer parte de este lo- espacio que es de todos y que es para todos. Y nada, la cordial invitación para que sigan acompañándonos, sigan enviándonos sus textos, todo su material para poder realizar no solamente en el espacio del Café Letreando virtual, en el escrito, sino también en este espacio para conocer sus voces, tenerlos sus voces y por supuesto de pronto tener algún invitado a algunos de los, como ya los hemos tenido a través del audio, pero tenerlos invitados en directo también como exacto. tuvimos la oportunidad de tener a nuestra amiga Olga Toro Muñoz. Así es, así es. Vamos a armar una agendita para ver quiénes quieren estar acompañándonos en este espacio. Solamente pues deben tener su celular con internet y aquí la magia se hace directamente en Café Letrero. Ustedes no se preocupan de nada. Bueno, muchísimas gracias, Pablito, por estar acá. Ha sido de verdad muy grato compartir contigo esta mañana. No te preocupes por los problemas técnicos, o sea, esto es absolutamente normal, entendible. Y bueno, ahí vamos adelante y muchas gracias. Un abrazo a tu familia, un beso enorme y bueno, entonces nos vemos el próximo domingo en Café Letreando. Saludos a todos. Recuerden que tenemos el Patreon. El Patreon es una página donde nos pueden ayudar y contribuir. Y bueno, el YouTube y cada una de nuestras redes con Café Letreando. Un abrazo a todos y se cuidan. Nos vemos la próxima semana. Chao, Pablito. Feliz semana, muchos éxitos en esta semana. Alejita, que estés muy bien.